qué gusto saludarlos, bienvenidos a una edición especial de Esqueletos, hoy desde La Habana, Cuba. Cuba ha robado cámara en las últimas horas, en los últimos días y en las últimas semanas. Sin embargo, uno de los puntos más importantes fue el viernes pasado, cuando literalmente una parte de la historia de Cuba quedó hecha pedazos. Y es que el viernes pasado el Hotel Saratoga quedó inservible, quedó como lo estamos viendo justo ahora. Y es que al lado del Hotel Saratoga llegó un camión de gas como un viernes cualquiera, llegó a surtir a un edificio cuando de repente una fuga de gas provocó un estallido que ensordeció a La Habana Vieja, a La Habana del turismo, y esto ha dejado un alto número de personas muertas, varios heridos. La zona turística quedó como nunca se había visto, el Paseo del Prado quedó parcialmente cerrado y han sido largas horas de tareas de rescate y un intento por devolver el cómo será ese Hotel Saratoga, del cual el esqueleto y de cuál su composición está dañada. Hay que decir que luego del estallido los servicios de emergencia llegaron, inclusive fue visitado por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien recorrió la zona, pero con esto se acaba una importante historia. Era un edificio que tenía pues un origen español, inclusive hay que decir que antes de ser hotel en algún momento fue vecindad, iba a ser reinaugurado el martes 10 de mayo, sin embargo esto no ocurrió así. Platicamos con testigos de los hechos. Me estremeció la onda expansiva, me estremece el carro, me mueve el carro para los lados y luego en cuanto logré ver un poquito para adelante. ¿Un milagro que te haya salvado? Un milagro y bien grande. Muy agradecido con el Señor por habernos puesto ahí donde no llegó a ocurrir ninguna desgracia, en ese pedacito. Oye, y cuando ves esta imagen, ¿qué piensas en el día después? Muy triste. En las tareas de rescate hubo quien el domingo pasado pasó el Día de la Mamá en medio de los escombros buscando a personas con vida. Perros especializados llegaron a ver si olfateaban vida y las esperanzas, la verdad es que se perdieron poco a poco. Me activan precisamente para que viniera a atender los niños. Casualmente en el momento que estoy en el hospital llega un niño que había sido víctima del evento y pude interactuar con el niño en el momento. El niño se creía un héroe. Hay que decir que este Hotel Saratoga, como se los platicaba, queda en La Habana Vieja, se localiza en La Habana Vieja, muy cerca de donde nos ubicamos este día, aunque hay que decir que enfrente de ese Hotel Saratoga había una escuela que quedó con muchísimos daños, que inclusive tiene puntales para poder sostenerse, aunque ahí, pues como siempre, la solidaridad, los profesores cubanos llegaron a limpiar la escuela en el día después. Estamos bien aquí ayudando, tristes por la situación, pero ayudando aquí a nuestros compañeros en la escuela a recoger los escombros. Lo ocurrido en el Hotel Saratoga se da en medio de un problema fuerte que tiene Cuba y que lo hemos visto en los espacios de Fuerza Informativa Azteca, que es el problema del abastecimiento de comida. Hay que decir, hay dos tipos de tiendas aquí en Cuba, una donde se reciben los pesos cubanos, que los pesos cubanos la verdad es que tienen muy poco valor. Hay que decir, aquí todo se cobra en miles, cuando los que viven pues no ganan en miles diariamente y entonces es muy difícil poder surtir los alimentos. Se han hecho largas filas para poder surtir los alimentos. Hay algunas tiendas más que funcionan con algo que se llama MLCs, que son unas tarjetitas, haga de cuenta que ahí quien viene con el dólar, con el euro, algunos, los menos, con el peso mexicano, tienen que depositar a una tarjeta que se llama MLC y entonces eso ya se convierte en dinero para poder surtir en algunas tiendas que son las que no tienen las súper largas filas, pero donde también a veces se complica surtir la comida, donde se complica comprar cosas tan básicas y tan necesarias como es el papel higiénico o como es una botella de agua, literalmente una botella de agua aquí es complicado hacerlo. En las filas las personas no quieren hablar. Oiga, ¿cómo es vivir en Cuba? Divino. Eso, regáleme su nombre. No, ni me acuerdo. Paulina Rubio. El gobierno cubano insiste en que estas largas filas son por el bloqueo económico, o lo que ha argumentado es el bloqueo económico que le ha impuesto Estados Unidos después de que en el pasado nacionalizaron empresas sin argumento
alguno. Y miren, las cosas aquí están complicadas. Cuando llegamos a este equipo de Fuerza Informativa Azteca, les he de revelar que inclusive para poder tomar pues un transporte para llegar del aeropuerto José Martí a los hoteles de La Habana, la mayoría quiere cobrar en euros, la mayoría quiere cobrar en dólares, no les gusta el peso cubano porque dicen que no les alcanza, y así está toda la isla. La verdad es que cuando uno va a comer en la zona turística, un mesero te pide que le pagues en euros, que le pagues en dólares, que le dejes la propina. Es complicadísimo usar el peso cubano en algunos puntos, y sobre todo hay un mercado fuera de lo que dicen las autoridades, hay un mercado afuera de cambio de monedas. Es lo que hemos visto durante este recorrido. Del internet yo no les quiero contar, la verdad es que también el internet es complicado comunicarse, es complicado poder tener inclusive algunas llamadas vía telefónica, bueno, no vía telefónica, sino por videoconferencia. Esto se antoja un cuanto tanto imposible, y en medio de esto llegó el presidente López Obrador. Lo hizo el pasado sábado, arribó al aeropuerto José Martí, lo hizo en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. Así fue recibido por el canciller cubano, y es la imagen de cómo llegó al aeropuerto José Martí. El presidente llegó sin dar declaraciones a los medios de comunicación, durmió en un lugar VIP, por decirlo así, que tiene el gobierno cubano para cuando vienen visitas de alto nivel como la del presidente López Obrador. En la visita del presidente López Obrador, lo que robó cámara fue que se reunió con el último líder de la Revolución Cubana, y así lo confirmó el pasado lunes en su mañana. Terminando ya los actos formales, le hice una visita al comandante Raúl Castro, estuvimos platicando. Él ya está retirado, tiene 91 años, pero es parte de la historia de Cuba. Aquí se reunió en privado con Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Ahí se habló del intercambio que tiene México y la isla en materia de salud. México, de hecho, le comprará vacunas, las vacunas que se fabricaron aquí en Cuba. Aquí en Cuba la mayoría de las personas que viven aquí están vacunadas. Inclusive el propio gobierno cubano fabricó sus propias vacunas. Estas propias vacunas se irán a México, se utilizarán para vacunar a los más pequeños, y también van a estar 500 médicos cubanos. Los servicios de 500 médicos cubanos se contrataron durante la reunión privada que sostuvieron Díaz-Canel, López Obrador. También se dijo que en esa misma reunión se habló del tema de los flujos de indocumentados, y es que, como les decía, las cosas aquí están tan complicadas que algunos cubanos juntan los dólares que les dejan los turistas, los euros, para buscar llegar a Nicaragua, luego estar en El Salvador, llegar a Guatemala, pasar por Chiapas y luego intentar brincar a Estados Unidos. La idea de que en Estados Unidos se pueda hacer una mejor vida todavía está en la mente de los cubanos. Los cubanos, algunos quieren salir de la isla, inclusive los más jóvenes son los que no quieren estar aquí por las condiciones de vida. Esto pues lo pudimos apreciar desde que llegamos, y también el presidente López Obrador colocó una ofrenda floral en el monumento José Martí. Estuvo ahí acompañado por Salvador Valdés. Luego vino un mensaje en conjunto. Ahí el presidente mexicano confió en que Cuba y Estados Unidos alcancen una nueva relación. Para iniciar el restablecimiento de las relaciones de cooperación y amistad entre los pueblos de las dos naciones. Y camino a lo que será la Cumbre de las Américas, donde Estados Unidos no invitó a Cuba, el presidente llamó a la unidad del continente americano. Construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo.
Ya les contaba el tema del internet. Aquí en Cuba es difícil comunicarse, sin embargo, hay quienes aquí en Cuba han intentado hacer sus canales de YouTube, han difundido la información de cómo es vivir en Cuba, de cómo es el turismo e inclusive han presentado en sus canales lo difícil que es conseguir alimento. Las tiendas en MLC tampoco tienen un surtido estable, pero sí tienen prioridad ante las tiendas en moneda nacional que se encuentran desabastecidas. En ambos casos, las personas comienzan a hacer cola a las 5 de la mañana, muchas veces sin saber si sacarán el producto que se está buscando. Y también nos han presentado las ventajas del turismo que tiene este país. Bueno, gente, aquí vamos a degustar la bebida que solamente pueden encontrar acá en Pinar del Río. A la salud de usted, maestro. Si ven que la pantalla se pone negra, llamen al 911. Y ya veíamos a Jorge, que es uno de los nuevos blogueros y es de los blogueros que tiene mayor reconocimiento aquí en Cuba. Pude platicar con él. Lo cierto es que aquí en Cuba hay quienes se han dedicado a hacer periodismo, a hacer recomendaciones y a platicar cómo es la vida en la isla. Han difundido estos materiales en internet, sí, en medio de complicaciones desde poder tener internet y complicaciones que se han dado con asuntos que tienen que ver con libertad. Jorge Luis es uno de ellos. Jorge Luis, qué gusto verte. Un placer estar aquí contigo, Irving. Oye, te he visto mucho en las redes sociales, Jorge Luis, y yo te preguntaría, ¿por qué decidiste hacer, creo que tú eres uno de los blogueros que has retratado la Cuba turística, pero la Cuba del día a día, donde muchas cosas que en México lo vemos como habitual, que es ir al supermercado a comprar algo, que ir a comer pues al restaurante de la esquina, aquí se complican. ¿Cuándo tomaste esa decisión de hacer sin querer periodismo aquí en la isla, con todo y que está bien complicado? Bueno, yo te diría que todo partió con el inicio de la pandemia. Creo que como muchas personas en el mundo tuvimos que cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de hacer el día a día. Yo era informático, de hecho aún ejerzo como informático, me dedicaba también a rentar extranjeros en un apartamento que tengo, pero como este negocio, que era lo que realmente me daba el sustento, se vio imposibilitado de seguir, decidí hacer algo con el tiempo libre, ya que no estaba trabajando todos los días, y decidí hacer un blog en YouTube. Sabía que me iba a tomar tiempo monetizarlo, sabía que me iba a tomar tiempo crecer como youtuber en Cuba por las mismas características que tiene el país, los mismos retos que se te imponen debido a las carencias, pero me parece que fue una decisión bastante aceptada y aquí estamos. Hoy por hoy diría que somos el segundo canal con más seguidores en Cuba, canal de influencers que se dedican a hacer videos para YouTube. O sea, hay músicos y otros artistas que tienen canales que son grandes también, pero bueno, en nuestro nicho yo diría que somos el segundo canal. ¿Cómo ves los asuntos de libertad en la isla? ¿Cómo estás viendo la libertad? Yo te he visto que has ido a retratar el desabasto y a mí me gustaría que platicaras un poco lo complicado que es conseguir, como en México le llamamos alimentos básicos, la canasta básica. Tú lo has retratado en tus reportajes, pero también en tus notas, en tus recorridos que haces, por decirlo así, y también nos has platicado de los lugares que uno tiene que venir a conocer cuando viene aquí a la isla. Bueno, la verdad que nosotros tratamos de que el canal brinde a los visitantes, y no solo a los visitantes, a las personas que van a venir a Cuba, sino también al cubano que se encuentra afuera, que quiere ver cómo va su país, que quiere ver cómo la está pasando su familia. Tratamos de brindarle un contenido lo más objetivo posible, lo más ajustado a la realidad, y eso es lo que hacemos en el canal. La situación, yo diría que ha empeorado un poco, por la pandemia principalmente. Es un poco difícil conseguir las cosas. Yo creo que eso se ve en los videos, no solo en mi canal, sino en los videos de otros influencers cubanos. ¿Qué decirte? Es una situación un poco compleja por el tema de racionamiento, de las filas en las tiendas para comprar, de que prácticamente todo se ha puesto en MLC ya. Es una situación un tanto compleja. ¿No te da miedo ser reprimido? Hay ciertos límites que no se deben cruzar, en primera por temas políticos, por las leyes que
que están alrededor de esos temas, ¿no? Y en segundo, por la misma sensibilidad que tiene el cubano, porque son las situaciones que uno vive en el día a día. Y nada, ¿qué te puedo decir? Si me da miedo ser reprimido o no, yo no tengo ese miedo. Hay otras personas que sí lo tienen, quizás no es que yo sea un poco más valiente que otros, es que yo quiero llevar una realidad lo más ajustado, o sea, brindar una información lo más ajustado posible a la realidad. Jorge, ¿qué le está dando en la torre a Cuba? En la torre. ¿Qué le está dando, como decimos los mexicanos? ¿Qué está causándoles el daño en el bolsillo? Porque mira, cuando llegamos aquí, un mesero te dice, mejor dame la propina en dólares, en euros, si son mexicanos, que además lo tenemos por el acento, mejor dame este dinero en pesos mexicanos. ¿Por qué la gente no está pidiendo el peso cubano? Porque las tiendas prácticamente ya todas son en MLC, entonces lo que necesita el cubano es el MLC para poder comprar esas cosas en las tiendas. Entonces, a ver, para que entendamos un poquito la gente allá, el MLC es... El MLC es técnicamente el dinero extranjero puesto en una tarjeta, en una cuenta bancaria. En Cuba se aceptan en los bancos alrededor de unas 8 o 7 monedas aproximadamente, menos el dólar que no se está aceptando ahora en los bancos. Entonces usted va al banco con esas monedas y las deposita a una cuenta en MLC. Eso se convierte a una tasa de cambio y es el saldo que usted tiene. Luego con esas tarjetas usted va a comprar a las tiendas, ya sea comida, efectos electrodomésticos, ropa, zapatos, un sinfín de cosas. Preguntarte 2 cosas turísticas rápidamente. ¿Cuál es tu lugar favorito de Cuba? Yo ando siempre entre Centro Habana y La Habana Vieja. O sea, te diría de municipios ahora. Yo me considero más de Centro Habana, que es más de cubano de a pie, por así decirlo. La Habana Vieja es un poco más turístico. Si me preguntaras en el país entero de lo que he podido visitar yo, las pocas provincias que he podido visitar, yo te diría que ahora mismo viene siendo Trinidad. O sea, es un lugar al que yo recomiendo ir una semana con tiempo, con paciencia y disfrutar lo que es una experiencia única. Levecito, como decimos en México. Oye, también lo que ocurrió con el Hotel Saratoga. ¿Qué pierde Cuba con lo ocurrido el viernes? ¿Qué se pierde históricamente? Es un edificio que casi tiene 90 años. ¿Qué se perdió con ese estallido en una zona así turistiquísima como lo es La Habana Vieja? Y que además lo que ocurrió en Saratoga está muy cerca de donde nos ubicamos en esto, que es la avenida de Paseo del Prado. Mira, lo principal que se pierde son vidas humanas. Lo principal que se pierde son vidas humanas. Porque ahí había muchos cubanos, en las notas oficiales, según se ha dicho, no habían extranjeros, según las notas oficiales. Hay un español muerto, se confirmó, imagínate, lo confirmó el presidente de España. Eso he leído. Lo que más se pierde, más allá de prestigio, de lo que sea moral, ¿no? Lo que más se pierde son vidas humanas, que eso es lo que más le duele a Cuba, al pueblo de Cuba. Claro. Era un edificio histórico, era un edificio de muchas fotos. ¿Tú qué? Sí, era un edificio histórico, un edificio de muchas fotos, un edificio que, vaya, que hacía juego, ¿no?, con la belleza de La Habana Vieja como tal. Sobre las causas se ha dicho que fue una fuga de gas. Se dijo rápidamente que fue una fuga de gas. ¿Qué te puedo decir? Yo diría que eso es un hecho que todavía está en proceso de investigación, todavía están levantando escombros, todavía han sacado más cuerpos de los escombros, lamentablemente. Yo creo que este Día de las Madres ha sido un poco negro para el pueblo de Cuba. Claro. Oye, Jorge, te aprecio estos minutos, qué gusto que hayas estado conmigo aquí en Esqueletos y bueno, te vamos a seguir viendo allá en tus historias. Un placer. Vámonos de vuelta hasta Ciudad de México, a las instalaciones de TV Azteca con Uriel para que nos cuenten lo que será noticia en lo que resta de la semana. Adelante, Uriel. Qué gusto saludarte, Irving. Vamos con lo que será y es noticia aquí en nuestro país. En Zacatecas preocupa y muchísimo la situación de violencia que atraviesan en esa entidad, derivado, por supuesto, de lo que ha ejercido el crimen organizado en distintos poblados de allá de Zacatecas. Y es que eso ha provocado que los pobladores tengan que abandonar sus tierras de cultivo. Hay por lo menos hasta esta fecha 6,000 hectáreas de cultivo de durazno que están en el abandono y eso ha provocado la pérdida de 900 millones de pesos.
Jalisco es otro foco rojo de violencia en nuestro país y es que hay una disputa intensa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Pájaros de la Sierra. Es un grupo que anteriormente pertenecía precisamente al Cártel Jalisco Nueva Generación y hoy hay una disputa que ha dejado un sinfín de violencia allá en Mazamitla. El gobierno de los Estados Unidos dio a conocer que será en este mes de mayo cuando reabra su embajada allá en Kiev, en Ucrania. Irving, es lo que será noticia. Te mando un fuerte abrazo y te recuerdo que estamos en contacto a través de redes sociales, @UrielEstradaTV, Facebook, Twitter e incluso el Instagram. Y los espero 8:30 de la noche a través del 7.2 de Televisión Abierta con las noticias de México y el mundo en Ahora Más. Saludos, Irving. Muy bien, Uriel, a ver cuándo nos invitas a esas carnes asadas en Acapulco. Resulta que el pasado sábado, cambiando ya radicalmente de tema, quien autoriza cómo deben de aterrizar los aviones, autorizó que un avión bajara sobre otro avión que ya estaba estacionado en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Los videos se volvieron virales, esto causó ruido. El presidente López Obrador incluso habló del tema en su conferencia matutina. No hay ningún problema de rediseño. Eso lo inventaron nuestros adversarios. Sí, hubo al parecer un error, se está haciendo la investigación. Sí, renunció el director, sí. Ahí está lo que dice el presidente López Obrador, quien confirmó la renuncia del titular de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, que es Víctor Hernández. Este hombre se fue luego, y también el presidente descartó que haya riesgo en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. No hay peligro, somos responsables y todo el personal que trabaja en la aviación es gente profesional, es gente buena. Sobre este incidente en el aeropuerto capitalino, ¿qué han dicho las autoridades? Alicia Gutiérrez, te saludo. Muchísimas gracias, Irving. Me da mucho gusto saludarte, pues mencionarte que no hay resultados de la investigación de este incidente aéreo ocurrido el sábado por la noche en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, justamente cuando una aeronave que venía de Mazatlán, Sinaloa, iba a aterrizar en una posición que ya estaba ocupada por otro avión que se dirigía rumbo a Guatemala. Platicamos con el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, quien nos dice que pues todavía está la incertidumbre de si el error vino de un cambio de guardia de los controladores aéreos o si el piloto que estaba en tierra se adelantó a su posición. Ha habido muchas reacciones, tan es así que renunció el director general de los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, Víctor Hernández, y designaron en la dirección general como encargado de despacho a Ricardo Torres Muela, quien de acuerdo con las autoridades pues bueno, tiene 43 años de experiencia como controlador de tránsito aéreo y también es licenciado en administración de empresas. Hubo conferencia por parte del Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo y también recogimos pues bueno, las impresiones, la reacción del Sindicato de Pilotos, quienes señalaron que son muchos los factores que pudieron estar involucrados para que se suscitara este incidente. Escuchemos. Probablemente puedan ahorita decir se debió a un error del controlador de tránsito aéreo, así de entrada pudieran decirlo, porque no hay evidencia en el video de alguna otra cosa. No hay evidencia de negligencia de los pilotos, de nada. Además, hubo reunión en Gobernación con representantes de la industria aérea y también de gobierno federal y se dieron varios acuerdos, entre ellos, bueno, que ya no va a haber aumento de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el plan es alcanzar más de 100 operaciones diarias en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que como sabemos hasta el momento tiene 12 operaciones, 6 que salen, 6 que llegan al AIFA. También las operaciones tipo charter y de carga nacionales migrarán de inmediato al AICM, del AICM al AIFA y no se permiten nuevos vuelos, como lo comenté, en el aeropuerto capitalino. Esto es lo que se ha desarrollado en estos días después del incidente y por supuesto estaremos al tanto de los resultados de la investigación, Irving. Te aprecio estos minutos, Alicia, y vámonos con Saúl Castañón para que nos cuente cómo va el camino al poder 2022. Así es, Irving, y varios liderazgos nacionales se han sumado a las campañas políticas. En Quintana Roo, por ejemplo, tienen de promotor al diputado Luis Fernando Salazar y el fin de semana llegó hasta el gobernador de Tabasco, Carlos Merino. Ese sueño que vimos hace casi 20 años
hoy ya es una realidad y es una realidad gracias a ustedes. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, llegó para arropar a su candidata Laura Fernández. Y el llamado respetuoso es a que la gente nos dé un voto útil, que por amor a Quintana Roo, que para que no llegue lo peor de la política que representa Mara y Morena, demos voto útil. Y bueno, ya fuera de las campañas, seguro que todos ubican al cantante Ari Boroboy, pues resulta que ahora quiere ser diputado federal. No sabemos si será por un partido o la vía independiente. El día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces. Contendré para diputado este año. En mi vida y en mi trayectoria he representado a muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano. Así el camino al poder, Irving. Estos fueron los esqueletos de esta semana. Yo soy Irving Pineda. Ya sabe que siempre estamos en las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca, que es @Azteca Noticias. Yo los espero en mis cuentas de redes sociales, que es @Irving Pineda, en Twitter, en Insta. Qué gusto andar por acá.